Gloria a Dios. Qué maravilla. Saludo a todos con la paz del Señor, a los que están escuchando también en sus casas. Y es un privilegio y una honra. Y agradezco al Señor por esta oportunidad. Quería compartir rapidito, porque si no Fernando me mira muy serio. Quería compartir una palabra con ustedes que está en Corintios, Primera de Corintios. Mirar acá porque tengo anotado. Capítulo 1, versículo del 18 al 25. Y me preguntaron para ponerle título, pero no soy muy buena en eso, pero está el poder y la sabiduría del Señor. Y leemos entonces Primera de Corintios del capítulo 1, del 18 al 25. Como que casi que todo fue dicho ya cuando Dios hablaba por medio de lo que decía Melba y de los coritos que cantamos con Luis, de la importancia de la cruz. Dice Primera de Corintios 18 al 25, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta ahí, hermanos. Yo estuve leyendo un poquito sobre, mi Biblia es un poquito diferente, que dice que el mensaje de la cruz ciertamente es locura para algunos. También dicen que es una pérdida de tiempo. Dice: aun cuando veían a Jesús en la cruz, los judíos pedían señales, dice, señales de su poder. Y nosotros conocemos ese Dios que entregó su vida en la cruz para salvarnos, un Dios de poder y de sabiduría. Dice que los filósofos de Atenas tenían muchos dioses porque no conocían al Dios verdadero. Al Dios no conocido servían. Y a veces hay muchas personas que no conocen el amor tan grande de Dios al entregar su Hijo en la cruz. El Evangelio es la revelación de la verdad, la obra del poder de Dios, con sus victorias para darnos salvación, para darnos perdón, para restaurarnos, para cambiar nuestra manera de vivir.
confiar para recibir la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor, que viene de su palabra. En la palabra encontramos todas las respuestas espirituales. Nos lleva tiempo, nos lleva energía, nos lleva a veces, tenemos que interceder, orar, clamar al Señor, porque no es fácil. Tenemos victorias, pero también tenemos luchas. Entonces, como que tenemos que orar continuamente, como dice, orar sin cesar, decía Pablo a los discípulos. Él nos restaura y sabemos que Dios es sabio, que su sabiduría y su poder es solo escudriñar la palabra, leerla, y para que el Señor aumente nuestra fe. ¿Se acuerdan cuando Lázaro había muerto? Dice que Jesús, con su poder y sabiduría, le dijo: Lázaro, porque tenía poder en sus palabras, porque es el Dios que restaura, el Dios que resucita. Muchas veces, hasta yo misma, me sentía como una persona muerta caminando, pero el Señor está restaurando y aún falta mucho para restaurar. También vemos cuando, no leo estos versículos porque ustedes conocen bastante de la Biblia, y cuando se acuerdan cuando el muro de Jericó que querían pasar, no sé si te acordás, Mariela, que tenían que dar 7 vueltas. Bueno, la sabiduría de Dios les decía que marcharan, ¿no? Y hoy también el Señor nos dice a nosotros que sigamos adelante, aunque a veces pensemos que la cruz es pesada, pero no es así. El Señor está con nosotros para fortalecernos y para darnos victoria. El amor de Dios es tan grande que entregó a su único Hijo para salvación, no solo nuestra, sino de aquellos que necesitan del Señor. Todos necesitamos, todo el mundo necesita. En Proverbios 1:20 dice que la sabiduría clama en las calles. Y nosotros también debemos de orar y clamar por la salvación de las personas, ¿no? De aquellos que necesitan. Puse una alarma. Perdón. Se ve que era para pasar al otro versículo. Me lo tengo que controlar todo. Porque... Bueno. Y después dice, no sé si alguien quiere decir algo sobre la locura que dice el mundo de la cruz. Bueno, se quedaron todos. Perdón, hermano, que me olvidé, yo me pongo nerviosa cuando estoy acá. En Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles. Qué palabra más profunda, ¿no? ¿Cuántas personas necesitan que nosotros les llevemos el mensaje de la cruz? Cuánta tristeza, cuánta preocupación, cuánto desánimo hay en el mundo que necesita de nuestras oraciones para que Dios esté obrando por medio de su palabra, de su poder, de su Espíritu Santo. En el momento y en la hora que el Señor nos indique, ¿no? Lo que el Señor dice a tiempo y afuera de tiempo. Siempre vigilando el momento exacto para hablarle de la palabra del Señor, que es lo único que nos puede salvar. En Hechos 6:4 dice que la oración continua y constante. Hechos 6:4, sí, dije bien. La oración continua y constante, junto a la palabra, están unidas.
Usted dirá, pero yo hace poco tiempo que aprendí esto, que la oración está unida a la palabra, aunque no lo crea. Tengo como 400 años de leer la Biblia y hace poco que acá he entendido muchas cosas. Gracias a Dios, no sé, pero es tremendo como la oración va junto con la palabra, porque a veces nosotros pedimos algo y no es de la voluntad del Señor, pero si vamos a la palabra, Él nos contesta y nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien aunque estemos pasando por momentos difíciles. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios y buscar de la palabra del Señor, estar orando siempre, constantemente, tener confianza en Él para que podamos tener paz en medio de las tribulaciones, ¿no? Por la palabra también, y esto se trata de la sabiduría de Dios, la palabra, Él nos ayuda a reflexionar y nosotros debemos de accionar, de hacer. Tener confianza en el Señor y para poder tomar decisiones, que es tan difícil tomar decisiones, pero con el Señor buscamos en la palabra y Él nos confirma y Él nos ha enseñado qué está bien y qué está mal por medio de su palabra. Tener comunión con Él cada día. Yo sé que ustedes lo tienen, ¿no? Pero el Señor por algo trajo esta palabra, primero para mí, de tener más comunión con el Señor en estos tiempos, de darle más gracias a Dios por su misericordia. Y en Isaías dice 26:3, para el que quiera guardarlo en su corazón, dice: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Que podamos pensar y meditar en el sacrificio que hizo Dios por nosotros, en esa sangre que derramó en la cruz para salvarnos, para curar nuestras heridas, para limpiar mis manchas, para limpiar mis pecados cada día. Y muchas veces decimos, sí, pero yo tengo un problema, una dificultad, que Dios a mí no me ha mostrado tal cosa, pero no importa, porque el apóstol Pablo también tenía sus luchas, sus dificultades, pero todo es propósito del Señor. Sabemos que Dios a veces no hace cosas en mí, o cosas en usted, pero va a ser a través de ti. No importa cómo estés, que te falte el brazo o que te falte un ojo. No lo hace en ti, pero va a ser a través de ti, por medio de ese problema que estás pasando, por medio de ese desierto que estás pasando. El Señor nos va a fortalecer más y nos va a hacer crecer más en su palabra, en la oración. Es muy lindo, muy maravilloso buscar la presencia de Dios. Nos cuesta porque no es fácil buscar, ayunar una hora, los que les gusta, no sé, buscar de la palabra del Señor. A veces no nos dan los tiempos, podemos hacer una vigilia de una hora, de noche también, o de madrugada. El Señor está cerca, así que podamos buscar la palabra por un lado y la oración por el otro, la confianza para que el Señor nos dé paz, la palabra para reflexionar y para accionar. Estar siempre en comunión con el Señor, con los hermanos, con la iglesia y pedirle a Dios la confirmación de todo aquello que nosotros necesitamos. ¿Qué está bien, Señor, y qué está mal?
Sabemos que Él se entregó en la cruz, pero no estamos solos, porque nos dejó el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela qué podemos hacer y qué no, y que nos puede dirigir. Amén. Y quería dejar esta palabra y hacer una oración con ustedes. Espero que sea de bendición, que Dios esté obrando en cada uno de ustedes y que nos esté fortaleciendo para que en estos tiempos podamos orar más, buscar más de Dios, porque hay muchas cosas que nos distraen de la voluntad de Dios. El tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo bien. Gracias, Señor. El que quiera ponerse de pie y el que no, estamos en la casa de Dios y podemos levantar las manos, adorarle, porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. No es murmuración, hermanos, pero si podemos gritar gol, nuestras manos merece la honra y la gloria. Aleluya, Jesús. Santo es tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es como espada de dos filos, que nos habla, que nos fortalece, que nos da victoria. En esta mañana que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú fortaleciendo nuestra vida, que podamos volver a nuestros hogares fortalecidos con tu poder, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en